Hay algo que nadie nos explica cuando entramos a la adultez. Nos hablan de metas, nos hablan de éxito, nos hablan de crecimiento, pero casi nadie nos advierte que podemos avanzar durante años y aún así no tener claridad sobre hacia dónde vamos. Aprendemos a resolver problemas, a pagar cuentas, a cumplir horarios, a responder mensajes, a sostener una imagen funcional. Y si hacemos todo eso correctamente, el entorno nos considera personas estables. Sin embargo, estabilidad no siempre es plenitud. Eficiencia no siempre es conciencia. La mayoría de los desafíos actuales no son dramáticos, no son crisis visibles, son sutiles. El cansancio constante, la sensación de estar ocupados pero desconectados, es la rutina que funciona, pero no inspira. Avanzamos todos los días, pero evolucionar es otra cosa. Aquí aparece una distinción fundamental. No todo cambio es transformación y no toda transformación es transmutación. Cambiar de trabajo es un ajuste externo. Cambiar de ciudad es un movimiento geográfico. Cambiar de hábitos es una mejora conductual. Eso es modificación, eso es adaptación, pero adaptación no necesariamente es evolución. Durante siglos, la humanidad habló de la alquimia. Cuando escuchamos esa palabra, imaginamos símbolos antiguos y la idea de convertir plomo en oro, metales pesados en metales finos. Sin embargo, la alquimia fue una disciplina practicada por observadores rigurosos en la materia. En el Antiguo Egipto, en Alejandría, en el mundo árabe, en la Europa medieval, los alquimistas estudiaban procesos de purificación, destilación y transformación. Su objetivo era visible, era claro: la transmutación de los metales. Tomar un metal común y convertirlo en oro. Con el tiempo, esa búsqueda reveló algo más profundo. El plomo representa lo denso, el oro representa lo incorruptible. La pregunta dejó de ser solamente química, se volvió estructural. ¿Puede algo cambiar su esencia o puede cambiar su forma? La ciencia moderna respondió parte de esa pregunta. Hoy sabemos que cada elemento químico está definido por su número atómico, la cantidad de protones en su núcleo. El plomo, por ejemplo, tiene 82 protones, el oro tiene 79. Mientras esa estructura nuclear no cambie, el elemento no cambia. Durante siglos se creyó que alterar el núcleo era imposible, hasta que en 1919 Ernest Rutherford logró la primera transmutación artificial documentada. Transformó el nitrógeno en oxígeno por un bombardeo nuclear. Desde entonces, la física demostró algo clave: la transmutación es posible, no mediante reacciones químicas simples, sino mediante procesos nucleares complejos. Hoy, técnicamente, es posible convertir un elemento en oro en laboratorios especializados, aunque el proceso requiere una energía considerable y no es económicamente viable, pero científicamente es real. La alquimia no disponía del método adecuado, pero la intuición estructural no era absurda. Uno de los científicos más influyentes de la historia lo entendió. Sir Isaac Newton, además de formular las leyes del movimiento y de la gravedad y de desarrollar el cálculo, dedicó años de estudio de textos alquímicos. Escribió miles de páginas sobre procesos simbólicos y experimentales relacionados con la materia. Para Newton no había contradicción entre la ciencia y la alquimia. Había exploración de leyes profundas que aún no estaban completamente comprendidas. Esto cambia la perspectiva. La transmutación dejó de ser fantasía y se convirtió en un fenómeno físico. Y entonces surge una pregunta inevitable: si la materia puede cambiar su estructura nuclear bajo condiciones específicas, ¿puede el ser humano cambiar su estructura interna bajo condiciones conscientes?
Transformar es ajustar la forma, transmutar es alterar el núcleo. Transformación mejora lo visible, transmutación modifica la estructura que origina lo visible. En la vida cotidiana solemos transformar, optimizamos hábitos, incrementamos productividad, mejoramos imagen. Sin embargo, muchas veces el patrón interno permanece intacto. Reaccionamos igual ante la presión, tomamos decisiones desde las mismas inseguridades, buscamos validación en los mismos lugares. La forma cambió, el núcleo no. En la alquimia clásica, el proceso ocurría dentro de un recipiente especial llamado atanor. El atanor era un horno diseñado para mantener el fuego constante durante largos periodos. No era una explosión deliberada, era una temperatura sostenida. No era un impulso, era permanencia estructurada. Ese era el principio. La materia no cambiaba por intensidad momentánea, sino por una exposición prolongada a condiciones controladas. Si la materia puede cambiar su estructura nuclear bajo condiciones específicas, el ser humano puede cambiar su estructura interna bajo condiciones conscientes. Pero aquí es donde debemos ser precisos. No estamos hablando de emociones pasajeras, no estamos hablando de motivación, no estamos hablando de un cambio de actitud durante una semana solamente. Estamos hablando de modificar el punto desde el cual se toman las decisiones. Toda conducta tiene un origen, toda reacción tiene una raíz, toda elección responde a un sistema interno previo. La mayoría de las personas intenta cambiar resultados sin intervenir el sistema que los genera. Eso explica por qué repiten ciclos. Cambian de pareja, pero no cambian de patrón vincular. Cambian de empleo, pero no cambian su relación con la autoridad o el reconocimiento. Cambian de ciudad, pero no cambian su diálogo interno. Esto es transformación externa. La transmutación ocurre cuando intervenimos el núcleo que produce ese comportamiento. Cada decisión que tomas nace de un lugar interno, desde el miedo, desde la escasez, desde la aprobación, desde la culpa. Pero ¿qué tal si nace desde la coherencia? La mayoría no sabe desde dónde decide. Actúa por un impulso emocional, por programación social o por lealtades inconscientes que nunca cuestionó. Transmutar implica detener ese automatismo, observar el origen de cada elección, identificar el patrón que se repite, reconocer la narrativa que sostiene ese patrón. Eso requiere método, porque la introspección sin estructura se vuelve confusa. Aquí es donde la analogía con atanor cobra sentido. El atanor no era fuego descontrolado, era un fuego constante, regulado, preciso y sostenido. La materia no se transforma por intensidad momentánea, se transforma por permanencia estructurada. El ser humano tampoco cambia por impacto emocional, cambia por exposición prolongada a una conciencia dirigida. Hoy sabemos que el cerebro es plástico. La neuroplasticidad demuestra que las conexiones neuronales se reorganizan cuando repetimos nuevas formas de pensar y de actuar. Cada pensamiento repetido fortalece un circuito. Cada emoción sostenida consolida una ruta. En términos prácticos, lo que repites te estructura, lo que sostienes te define. Por eso la transmutación no es inspiración, es reconfiguración. Cuando modificas consistentemente la forma en que interpretas la realidad, estás alterando la arquitectura de tu sistema nervioso. Eso no es místico, eso es biología. Los antiguos hablaban de purificación, hoy hablamos de una reorganización neuronal. El principio es el mismo, cambiar la estructura que produce el resultado.
En la alquimia, el plomo simbolizaba densidad, peso, opacidad, lo común, lo corriente. En términos humanos, el plomo son las decisiones tomadas desde el miedo, las lealtades que te limitan, las creencias heredadas que nunca evaluaste, las emociones no procesadas que gobiernan tu conducta. El oro, en cambio, simbolizaba estabilidad, coherencia, incorruptibilidad y tenía y sigue teniendo un alto valor. El oro interno no es perfección, es alineación. Cuando el cuerpo, emoción, mente, pensamiento, inteligencia y conciencia están bajo una misma dirección. Cuando no compiten, sino que cooperan. Cuando no se fragmentan, sino que convergen, ahí emerge la claridad. Y la claridad no es ausencia de duda, no, porque aún en esa claridad podemos dudar. Tampoco es un estado místico ni mágico. La claridad es un estado un poco más profundo. La claridad es coherencia estructural. La claridad es la condición en la que el sistema humano opera sin contradicción interna. La claridad es la capacidad de ver sin distorsión emocional dominante, decidir sin ruido mental excesivo y actuar sin fragmentación. La claridad al final es el resultado natural de la integración. No se busca directamente, se produce cuando el sistema está ordenado, y esa claridad es el fundamento de la dirección. Y cuando hay claridad, disminuye la fricción interna. La transmutación humana no busca crear una versión artificial de ti, busca eliminar lo que no eres, busca depurar lo adquirido sin conciencia, busca revelar una estructura más coherente. La transmutación humana busca darte esa claridad para darte dirección y que todo esto, a la postre, se convierta en coherencia interior. Existe un elemento clave en todo proceso profundo, el discernimiento. Discernir es separar lo verdadero de lo conveniente, lo propio de lo impuesto, lo estructural de lo circunstancial. Muchas decisiones no las tomamos por convicción, sino por lealtades invisibles, lealtades a expectativas, lealtades ideológicas, lealtades no cuestionadas, lealtades a la necesidad de adaptación. Transmutar implica revisar esas lealtades, preguntarse, ¿esta decisión nace de mi coherencia o nace de mi necesidad de aprobación? ¿Estoy actuando desde la claridad o desde la reacción? Ese nivel de honestidad es incómodo, pero sin esa honestidad no hay transmutación. Transformar es mejorar la versión actual, transmutar es rediseñar la arquitectura interna. Transformar puede ser rápido, transmutar exige proceso. Aquí hay algo esencial. La transmutación es posible. La física demostró que la materia puede alterar su identidad nuclear. La neurociencia demuestra que el cerebro puede reorganizarse estructuralmente. La historia muestra que pensadores tan grandes como Isaac Newton dedicaron años de experiencia a explorar leyes profundas que conectaban materia y conciencia. Lo que antes parecía simbólico, hoy tiene un fundamento científico. La transmutación no era una fantasía, era una intuición adelantada a su método. Hoy el método existe y el principio es claro. Si cambias el núcleo, cambias la manifestación. El atanor era el recipiente que sostenía el proceso. No era un espectáculo de apertura, era de contención. No era rapidez, era constancia. En el plano humano, el atanor es el espacio interno donde decides sostener tu conciencia sobre ti mismo. No se trata de creer, se trata de observar. No se trata de imponer una identidad nueva, se trata de identificar la verdadera identidad. La pregunta no es si la transmutación es posible. La ciencia ya respondió eso. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a sostener el fuego suficiente tiempo
para que tu estructura cambie, porque transformar mejora lo que haces, pero transmutar redefine quién eres. Y cuando el núcleo cambia, la realidad externa inevitablemente se reorganiza. Aquí comienza el verdadero trabajo de Atanor.